esta lección nos vamos a enfocar en los atributos que son usados con los elementos de XML. Veremos en qué consisten, los tipos de atributos que hay y las reglas para crear los atributos. Posteriormente también veremos el uso de comentarios en un documento XML. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual seguimos aprendiendo más acerca de XML y en esta ocasión, bueno, pues vamos a empezar la lección hablando acerca de los atributos. ¿Para qué nos van a servir los atributos? Bueno, cuando nosotros tenemos un documento de XML sabemos que tenemos elementos y esos elementos van a tener o pueden tener un contenido y el elemento nos dice de qué se trata o le da contexto a ese contenido en particular. Ahora, ¿qué sucede si nosotros necesitamos de alguna manera darle más información al elemento, colocar información extra al elemento? Pues para eso nos va a servir el atributo. Entonces el atributo nos va a servir para que nosotros podamos colocar información extra al elemento. Cuando nosotros creamos atributos, pues vamos a definir ciertas propiedades del elemento. Es muy sencillo colocar atributos en XML. Siempre vamos a colocar los atributos después del nombre del elemento. Es decir, tenemos nuestro menor que, el nombre del elemento, y a continuación entonces podemos listar los atributos que sean necesarios. Cada uno de los atributos van a tener determinado nombre y ese nombre debe de ser único, es decir, no podemos tener dos atributos con el mismo nombre. El atributo debe de tener un contenido, tiene que tener un valor en particular y ese valor nosotros lo vamos a colocar entre comillas. Los atributos suelen ser muy útiles cuando nosotros, digamos, tenemos diferentes elementos que tienen el mismo nombre. Digamos que yo tengo una lista de alumnos. Entonces, obviamente voy a necesitar un elemento alumno para el primer alumno, otro elemento alumno para el segundo, otro elemento alumno para el tercero y así sucesivamente. Entonces, estos son todos elementos alumnos. ¿Cómo le voy a hacer para poder distinguir entre un alumno y el otro? Bueno, pues entonces ahí coloco un atributo que podría ser, por ejemplo, ID, número de identificación, número de carnet o lo que sea. Entonces, a través de ese ID y el valor que tiene, yo ya puedo distinguir al primer alumno, al segundo alumno y al tercer alumno. Entonces, es un uso muy común para los atributos el que nosotros los utilicemos para distinguir entre diferentes elementos del mismo nombre que estén adentro de nuestro documento de XML. Cuando trabajamos con atributos adentro de XML tenemos tres tipos básicos, los que son de cadena, los que son de tipo token o tokenize y los que son enumerados. Los atributos de cadena quizás sean los que más vamos a estar utilizando porque simplemente vamos a utilizar una cadena como valor para ellos. Luego tenemos los tokenize. Estos ya tienen elementos predefinidos. Va a ser ID, IDREF, IDREFs, Entity, Entities. También tenemos la parte de NM tokens y NM token. Bueno, ¿a qué se refiere todo esto? ID nos va a servir para identificar de forma única los elementos. Luego vamos a tener IDREF, que es referencia a un ID. IDREFs va a ser referencia a todos los IDs de unos elementos. Entity va a ser un atributo que representa una entidad externa en el documento. Y Entities, el atributo va a representar entidades externas en el documento. Bueno, ahí me sobró una S, no le hagan caso. Entidades externas en el documento. Luego tenemos NM token. Bueno, aquí ¿qué es? Va a tener restricciones sobre qué dato puede ser parte del atributo. Y NM tokens es similar al anterior, nada más que sobre varios datos. Luego tenemos los enumerados. En los enumerados vamos a poder tener valores predefinidos en su declaración. Y aquí, bueno, tenemos notation type, en el cual el elemento va a estar referenciado a una notation declarada en el documento. Esta parte de hacer notations ya es un poco avanzado dentro de lo que es XML y no lo vamos a cubrir adentro de este curso. Este es un curso básico para entender XML de manera rápida. Pero bueno, a través de notations nosotros podemos ir declarando los valores predefinidos que podemos utilizar en un atributo enumerado.
Y enumeración, bueno, pues va a definir una lista de valores que el atributo puede tener. Para que nosotros podamos hacer uso de los atributos, tenemos que seguir ciertas reglas. Bueno, algo que ya les había comentado es que el nombre solo debe de aparecer una vez por tag. Es decir, no puedo tener yo dos atributos que tengan el mismo nombre. También, si nosotros hacemos uso de DTD, bueno, pues debe de aparecer en el Document Type Definition. Ahí debe de estar declarado ese atributo. Y el atributo también no debe de tener referencias a entidades externas. Bueno, ¿qué les parece si vemos un ejemplo? Acá tengo un ejemplo en el cual estamos haciendo uso de atributos en diferentes elementos. Bueno, desde luego tenemos aquí en la declaración el atributo de versión y el atributo de encoding. Luego, ¿qué más tenemos? Tengo aquí mi raíz. Mi raíz es curso y estoy aprovechando para crear un atributo que le estoy llamando asignatura y tiene como contenido asignatura a programación, de tal manera que yo puedo dar información extra de curso. O sea, el documento de XML me está diciendo que este curso va a tener 2 alumnos, sin embargo, yo estoy aprovechando el atributo para dar información extra sobre el curso, información que no se encuentra dentro de los contenidos como tal del documento de XML. Entonces, bueno, este es un buen uso para la parte de los atributos, dar información extra acerca del elemento. Luego, bueno, pues tengo aquí un elemento alumno y tengo otro elemento alumno. ¿Cómo le voy a hacer para distinguir entre estos dos elementos? Bueno, pues vamos a aprovechar un atributo que yo coloqué, que es el atributo de ID. De tal manera que este alumno tiene como ID 001 y este alumno tiene como ID 021. Entonces, el otro uso del atributo, que es muy común, es el de poder identificar elementos que se llaman igual adentro del documento. Entonces, aunque este es un elemento alumno y este es un elemento alumno, yo los puedo diferenciar entre sí gracias al valor que tiene el atributo ID. Va a suceder algo muy similar con la parte de calificación. Bueno, aquí nombre no tiene ningún atributo. Calificación sí tiene un atributo que es examen. Y adentro de examen estoy colocando también una especie de identificador 1, 2 y 3, de tal manera que yo puedo identificar cuál de las calificaciones es cada una de ellas. Entonces yo sé que este contenido pertenece a la calificación con valor 1 en examen, este a calificación con valor 2 en examen y este a calificación con valor 3 en examen. Entonces, nuevamente estoy utilizando el atributo para poder diferenciar elementos que se llaman igual. Sucede lo mismo en la parte de abajo y de esa manera, bueno, pues ya vimos cómo usarlos. En XML también podemos nosotros colocar comentarios. Los comentarios nos van a ser útiles para darle información a alguna persona que esté leyendo el documento. Es información que puede ser útil a esa persona o incluso a nosotros mismos. Podemos colocar notas, podemos colocar aclaraciones, algún tipo de información que nos ayude a entender mejor el documento, lo que está pasando con ese documento. Realmente el comentario va a ser ignorado por la máquina. Entonces, cuando se procese el XML, la computadora simplemente ignora el comentario, no tiene ningún valor ni lleva a cabo ningún proceso con él. Es únicamente para las personas. ¿Cómo vamos a colocar un comentario? Bueno, para colocar un comentario lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos menor que, luego el signo de admiración o exclamación, como sea que lo conozcan en su país. Vamos a colocar luego 2 guiones, el comentario que nosotros queremos, tan extenso como sea necesario, y luego tenemos que cerrar colocando 2 guiones y mayor que. Ahora, hay que tener en cuenta algo cuando hacemos un comentario. En primer lugar es que no puede aparecer antes de una declaración de XML. Recuerden, la declaración es el primer elemento que va en un documento de XML. También un comentario no puede aparecer entre los atributos. No podemos colocar un comentario adentro como tal de un elemento, entre el mayor que y el menor que de un elemento. Los comentarios no se pueden anidar, pero fuera de eso nosotros podemos colocar el comentario en cualquier parte del código. Bueno, vamos nuevamente a nuestro ejemplo
y ahí he colocado un comentario. Aquí estamos en el ejemplo que habíamos visto anteriormente y aquí tengo un ejemplo de comentario. Entonces vean, he colocado la sintaxis tal y como lo habíamos visto y el texto que estoy colocando en el comentario es: este es un ejemplo de comentario. Pero bueno, podemos hacer algo útil con esto, no nada más colocar este es un ejemplo de comentario, sino que por ejemplo aquí yo puedo colocar otro comentario y decir el listado de alumnos por curso. O aquí incluso podría colocar otro comentario que fuera 3 exámenes por curso. Y de esta manera yo estoy dándole información extra a la persona que está leyendo este documento sin que esa información forme parte o sea procesada por la computadora cuando lea el documento. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.